Hola de nuevo y muchísimas gracias. Bueno, este es un hilo antialérgico para un ganchito número 6. Antes de que se me olvide, he gastado 2 madejitas de estas y un pelitín más, 282 gramos. Esto depende cuánta tensión llevemos en el tejido, ¿verdad? Yo lo llevo a una tensión media y recomendado para un ganchito de 6.5 milímetros. Y para los flequitos podemos usar trapillo, lo partimos por la mitad o simplemente comprar algún material que le quede bien. Ahora, este es por ser acrílico, es un poco liviano. Si lo hacen de algún hilo sedosito e incluso los hilos de algodón, aunque sean un poquito secos, tienen peso, pueden utilizarlos. Está este otro color, vea qué bonito. Este rinde mucho más, tiene un poquito más de cantidad, pero es más delgadito. Así que bien, ustedes pueden utilizar el material que ustedes prefieran, el material que ustedes quieran. Botones, estos yo los reciclo. Me voy a las tiendas por ahí de segunda y me gustan los botones. Incluso estos flequillos son de ahí. También me gustó irlo haciendo, de verdad me gustó irlo haciendo, entonces se lo agregué en la parte de atrás también así un poquitín, que le da un toquecito muy bonito. Así que mis amores, con esto comenzamos. Creo que ya les había dicho, ¿verdad? 280 gramos, hilo número 6 para talla grande. Y depende de también, ¿verdad? Si hacemos, si tenemos menos vueltas, menor es la talla, más vueltas, mayor es la talla. Así que vamos a ver qué bonita técnica y con esto comenzamos. Bueno, para esto vamos a comenzar haciendo algo diferente que lo que normalmente hacemos. Así vamos a hacer aquí un lacito y una cadenita. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Lazamos el hilo y vamos al primer puntito y hacemos aquí un ojito. ¿Ven? Aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo, vamos a la primera. Vea que no estoy saliendo, tengo la uña ahí. Hacemos aquí un punto alto, tenemos 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos la uña de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos el último. 1, 2, 3, 4. Si lo estiramos, ¿verdad? Se roba ahí. Entonces vamos a ponerlo así, holgadito, relajadito. Tenemos aquí 45 centímetros, bastante. Igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ojitos. ¿Ok? Vean qué bonito. Quiero que vean qué belleza. Como vamos a hacer este, aquí tenemos este último ojito. Aquí vamos a subir una. Vamos a entrar al ojito. Vamos a entrar aquí al ojito. Y vamos a contar este como una cadena. 2 cadenas y más 2 cadenitas de separación. 1, 2 y vamos al mismo punto. ¿Ven? Así. Ahora, 1, 2 cadenas. Vamos a saltar este punto. Este es el punto de él, así que vamos a saltar este punto y vamos a siguiente. 1, 2. Vamos a saltar este puntito y vamos a este. Bien, tenemos aquí nada más estos dos puntitos y este punto V. Ahora 1, 2 y vamos a entrar al ojito, ¿sí? Y vamos a hacer aquí un punto V, 1, 2 en el ojito. Ay, pero vean qué belleza es el crochet.
aprendemos puntos y nos quedamos con una prendita. ¿Qué le parece? 1, 2, saltamos este puntito, vamos aquí. 1, 2, saltamos este punto, vamos aquí. 1, 2 y entramos al ojito y hacemos una V. No olviden antes de llegar a ella las 2 cadenitas, ¿verdad? 2 puntos. Miren qué belleza. Y volvemos a repetir para salir de ella también 2 cadenitas. Saltamos el primer punto, vamos al siguiente. 1, 2. Saltamos un puntito, vamos al siguiente. 1, 2 y vamos así en la primera hilera. Vean qué belleza. 1, 2. Bueno, ya les llego al final y vamos a seguir este patroncito. No tiene ojitos ni letras porque lo puedo utilizar para algún otro proyecto. Así que 2 cadenas, entramos al último ojito, el ojito número 7, 1, 2 y entramos al mismo punto. Y aquí vamos a hacer un 2, volteo el tejido. Voy a hacer así, 3 cadenas. Voy a voltear el tejido y hago una cadenita nada más. Esa cadenita se la voy a agregar aquí, no está, pero se la voy a agregar para la segunda que se vea bonito. ¿Ven? Ahora entramos aquí y vamos a hacer los puntitos favoritos. Este, 3, este no se cuenta y aquí lo sacamos. ¿Ven? 1, 2 cadenitas. Vamos a la siguiente cajita. 1, 2, vamos a la siguiente cajita. Se me está haciendo un nudito por ahí. Vamos a ver. 1, 2 y en la esquina hacemos 2 piñitas. A ver, no hemos llegado todavía en el primer ojito. 1, 2 y ahora sí vamos a entrar en esta partecita. Se me está haciendo un nudito y no sé por qué, porque ese hilo está saliendo nuevo. 1, 2 y vamos al mismo punto. Estas son las esquinas, mismo en donde tenemos los ojitos. 1, 2 mismo en donde tenemos los ojitos. En cada ojito podemos, si quiere, poner una marquita que no se olvide. En cada uno de ellos vamos a repetir lo mismo. 1, 2. Vean qué facilito. Si está usted haciendo esta prenda por primera vez, me lo hace saber. Si estoy corriendo mucho, también me lo dice. No quiero ni ser tan lento ni tan rápido, porque siempre están naciendo. ¿Ve? Aquí llegamos al siguiente ojito. Siempre están naciendo nuevas crocheteras. ¿Ven qué bien? 2 y vamos al mismo punto. Y para seguir recordando, vamos a seguir marcando en cada ojito.
Vean qué bonito. Así que vamos a seguir esta número 2. Así, ya casi comienza a formarse. Bueno, es más, ya el tejido está formando él mismo su esquina, ¿verdad? Ahí. Ese es el frente. Aquí saldrían las manguitas y así vamos. Vean qué bonito. Vamos a seguirlo. El siguiente es otra vez de cajita y otra vez se vuelve a repetir. Bueno, en la segunda nos va quedando así. Ustedes seguro vieron aquí el patroncito y dice punto doble alto en el que acaba de hacer. Pero lo podemos pasar al punto alto normal. Como les dije, este patroncito yo lo utilizo para otro tipo de proyectos, por eso no está escrito nada ahí. Pero si lo quieren llevar doble alto, están haciendo en hilo muy delgadito, está bien también. ¿Ok? Vamos a venir aquí y vamos a hacer la misma. Una cadenita y terminamos con un punto alto. Aquí. Igual como lo hice al inicio, que es 4 cadenitas dejando aquí un poquito para la próxima. ¿Ok? Así que aquí, bueno, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas, volteamos el tejido y hacemos 1, 2 cadenitas y entramos en este punto que nos quede así. ¿Ok? Ahora 1, 2 cadenitas, vean qué facilito, ya se está repitiendo, excepto en las esquinas que ya llegamos ahí para hacerlo. Un momentito. Aquí tenemos esta, por ejemplo, este aumento. Aquí nos ha quedado este que agregamos una cajita más. ¿Ven? Aquí al inicio teníamos nada más esta cajita, estas dos. Quedaron encima después 3 puntos. Disculpen, estas 3. Y quedaron encima estas 3 y la próxima van a quedar 4. 1, 2, 3, 4. E igualmente aquí vamos a hacer lo mismo. 1, 2. Vamos a entrar aquí. Se me hizo un nudito. 1, 2. Vea qué raro que salió ese hilo. 1, 2. Y vamos. 1, 2. Y esto es de lo que se trata. La tercera. Voy a soltar el hilo porque está quedando estresado por el hilo. Ok, entonces vamos así. Una V encima de este. Y vamos así desarrollando el tejido. Bueno, vean qué bonito que se va formando. Esto nos va a quedar en la espalda. Este piquito, sí. Bueno, entonces aquí entramos en el último del otro lado de este bomboncillo y hacemos igual una cadena y entramos aquí al mismo punto, o si quiere lo ponen fijo, pero yo voy a entrar aquí. De todas maneras siempre vamos a hacer borde. 1, 2, 3, la 4 y volvemos a repetir lo mismo. Lo mismo. 1, 2. Siguiente cajita. Esta sí se está repitiendo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Aquí llegamos a la última, antes de la esquina, 1, 2, que no se les olvide que sería la próxima cajita, igual como hemos formado esta. ¿Ven? Y ahora entramos aquí y hacemos doble. En las esquinas siempre va doble, ya sea el punto V o el punto de piñita. Así. ¿Ven qué bonito?
precioso. 1, 2. Un, 2 y así vamos a continuar toda la número 4. Vean qué preciosidad de puntito, facilito, entre calientito y fresco. 1, 2, 3, 4. Final de la 4 nos vemos y la voy a continuar. Bueno, vean cómo se va formando de bonito, ¿ok? Muy bonito y muy rapidito, muy simple. Para los principiantes está excelente. ¿Ven? Y para todos. Aquí terminamos con la última piñita. Para recordarles esta partecita. Una cadenita nada más y vamos a un punto fijo. 1, 2. En el tercero ponemos un puntito. 1, 2, 3. Volteamos el tejido. 1, 2. Y entramos aquí. Y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2. 1, 2. Y así voy a continuar varias, ¿ok? Precioso, este color está muy, muy bonito. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, estoy en la 10 súper veloz, esta puntadita súper rápida. Estoy en la hilera número 10. Voy a cerrarlo y también explicarlo si lo quieren continuar abierto. Si lo queremos continuar abierto, paramos los aumentos del frente. Ya paramos. Voy a medírselos para que tengan una idea. Para talla mediana en lo que estamos. Estoy a 20 centímetros. Es para lo del busto, ¿verdad? Así que bueno, si quieren continuarlo abierto, paran los aumentos. O sea, 1, 2, 3, dan la vuelta, 1, 2 y entran aquí. 1, 2 y se regresan. Ya no más V's. Si lo quieren llevar parejito y abierto, ¿ok? Este es. La otra es que voy a cerrarlo aquí para dejarlo con el cuellito abierto nada más. Ese es el punto que tenía aquí parejito. Lo vamos a dejar igual. Y ahora voy del otro lado. También ya vamos a sacar la sisa. Vamos del otro lado aquí. Y con un deslizado. Aquí mismo subimos 1, 2, 3 cadenitas. Y 1, 2 de separación. 1, 2. 1, 2. Y así vamos hasta la sisa. Bueno, hasta donde yo voy a sacar la sisa y nos vemos aquí para hacer las cadenitas que necesitamos, que no van a ser muchas. Y ya estamos ahí con la división. ¿Qué les parece? Bueno, ya estoy aquí. Solo hice un puntito y 4 ojitos. Me lo puse y me quedó grandecita la manga. Entonces vamos a hacer 3 ojitos. Esto es así. Se lo hace los ojitos, venimos hasta aquí, va y se lo pone y ver cómo se siente. O lo quiere holgadito, así lo deja. Y si no, nada más hacemos 3 ojitos. ¿Ok? Así que bien, vamos juntitos. Que aquí hacemos igual 2 cadenitas. Entramos en el punto aquí de aumento, que es la última de esquina. Y solo hacemos una. Ya no hay más aumentos ni nada de eso. Y vamos a hacer ojitos. Los comunes de 3 cadenitas y un punto alto, como dejando estas cajitas aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora vamos del otro lado. Aquí tenemos aumentos, aquí tenemos aumentos. ¿Ven? Vamos hasta aquí. Ya les digo que una vez se acostumbra a hacer esas cosas y como que quiere volar
y se quedan perdiditos. Bueno, ahí los expliqué. 1, 2, 1, 2 y así vamos. Esta es la misma de cajitas. Paso a esta esquina y le quiero hacer aumentos en la parte de la espalda, sí, solamente en la parte de la espalda, y venimos hasta la otra, que sería la otra manguita. A ver si encontramos una marquita. De aquí, aquí de nuevo. La espalda la quiero dejar de piquito. Bien, ya unimos aquí y aquí, digámosle, y en la espalda la quiero dejar de piquito. ¿Ok? Bueno, entonces voy aquí, hago el aumento que tengo que hacer y nos vemos en la marquita verde, solamente como para reafirmar, confirmar lo que estamos haciendo. Bueno, aquí ya estoy en el último punto, como les confirmo. Aquí ya hice aumentos, se los acerco. Aquí sí estoy haciendo esto, nada más. Si lo quieren hacer del frente también, lo hacemos. Bueno, y aquí estoy para unir las manguitas, entonces aquí hacemos los ojitos, 1, 2, 3, y de nuevo volvemos a hacer. Tenemos los 3 ojitos y vamos del otro lado, que ya lo tenía ahí amarrado, 1, 2, y así. ¿Ven? Entonces, de esto se trata. Estos inventos de ideas crocheritas, y que me encanta cuando me acompañan y me comentan ahí, todas felices que se hicieron una prenda por primera vez y les queda, pero preciosas, preciosas ahí. Cuando se quiere, se puede. Absolutamente. Cuando se quiere, se puede, ¿verdad? Si está al alcance y si nos esmeramos bastante. Muy bien, ya estamos aquí, que va a ser ahora en vueltas, ¿ok? Hicimos 10 hileras y vamos a pasar a vueltas. ¿Por qué no volteo el tejido? Porque bueno, no en todas las puntadas se hace, que yo a veces les digo, hay que voltear el tejido cuando pasamos de hilera a vueltas. Pero en este caso que las piñitas van de frente siempre y los otros no, pues lo voy a dejar así. Vamos a continuar en vueltas, 1, 2. En la tercera vamos a continuar en vueltas normal, 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 ¿ok? Voy a entrar aquí, así lo vamos a llevar siempre para que parezcan como todos los demás. Entramos y hacemos aquí la misma piñita, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y llegamos aquí a los ojitos, y los ojitos son las cajitas. Vean qué bonito, vean qué bonito, es que dime, dime, dime. Ay, no, 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 no. 1, 2, vamos al siguiente. Y aquí terminamos el tercero, 1, 2, y ya continuamos en la cajita que nos pertenece. Es que el corazón a uno le palpita seguido de ver esas facilezas y bellezas. Ah, no, 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 no. Así vamos a continuar. Qué belleza. Qué bonito es lo bonito. Y vamos a dejar este hermoso piquito en la parte de atrás. Ay, y es que no descarta la idea de que le haga ahí un toquecito que le quede bellísimo como última puntada. Bueno, chiquillos, chicos y chicas, esto trae 41 gramos, 141 gramos, punto 77. Es bien poquito y todavía no se ha gastado uno. Vean qué bonito.
171 gramos. Yo se los voy a confirmar por aquí, a ver si es verdad. 142 gramos. Más bien tiene más, dice la romana. Vean qué belleza. Bueno, así vamos a continuar esta prendita. Bueno, aquí estamos en el final de la 2, de la vuelta número 2, y aquí terminamos así. Una cadena, lazamos el hilo y vamos a la 1, 2, 1, punto bajo, 2 y la cadenita número 3. Y aquí hacemos este puntito. Quiero como que quedar en medio porque es así que va, así. Entonces, así es una forma. Vamos de nuevo aquí. Y aquí hacemos un punto bajo, dos cadenitas, que es lo que hace un punto alto, más dos cadenitas de separación. Y llevamos este puntito que es súper rápido. Ya pasando por las manguitas y todo eso, ¿ok? Entonces, queremos quedar en medio. No podemos quedar aquí. Se vería extraño, ¿ok? Bueno, entonces dar la vueltita y seguir así el largo que ustedes deseen. Bueno, entonces así continuamos. Vean qué belleza, qué bonito que se mira este puntito. Bueno, ya he hecho 10 vueltas. Recuerden, 10 hileras, 10 vueltas, 20 en total, igual a 37 centímetros la parte del frente, y la parte de atrás queda en 50 centímetros. ¿Ok? Y les voy a poner flequillo. Es algo opcional. Ya les explico un momentito. Vamos a terminar aquí en este punto. Y ahora sí, dos cadenitas y terminamos. O lo siguen el largo que ustedes deseen. Por supuesto. Aquí terminamos. Y vamos a hacer las manguitas y poner los flequillos. Vean las manguitas, qué fácil que son. Ya casi les explico lo de los flequillos. Esto lo ocultamos hacia atrás. Lo de los flequitos. Ahí, hasta con una blusa que tengan por ahí que no usen mucho, que sea bien elástica, podemos cortar para hacer como trapito. El grosor que ustedes quieran. Va a quedar un peso bonito. Ok. Vamos a comenzar haciendo las manguitas. Van a ver qué belleza de rapidez. Recuerda que hicimos 3 ojitos, o 4 o 5, los que hayan hecho, o menos. Vamos a tomar el del centro, porque así lo tomo yo. Normalmente en el centro, pero en realidad pueden hacerlo un poquito adelante o un poquito atrás. ¿Ok? Aquí vamos a hacer el punto de cajita. Primeramente lo vamos a coser. Ahí tenemos 3 y 2 de separación, pero de una vez cosido. Vamos al siguiente ojito. 1, 2. Aquí en esta parte en que vamos a quedar así, lo vamos a tomar como una cajita, ¿ok? Atravesada así, pero como una cajita. Y en esta partecita, para no ir hasta aquí, vamos a tomarlo también como si fuese un espacio que vamos a ocupar ahí. 1, 2. Y así vamos a continuar dando la vueltita. Vean qué fácil, qué bonito. Estamos por el frente. Lo vamos a coser, a tejer de forma cerrada, igual que en la parte de abajo. Así que así le voy a dar la vuelta. La otra parte la hice manga corta. Ustedes pueden hacerlo manga larga, 3/4, manga larga, como quieran. Simplemente es haciendo para que ustedes tengan ahí la idea lo fácil que es de continuar. Bueno, aquí le doy la vuelta. Entonces esta partecita ponemos un punto, lo tratamos como una cajita más, y en esta parte también 1, 2, y en este punto atravesado igualmente 1, 2, en el
ojito. Y ahora ya aquí unimos. 1, 2, 1, 2 en la tercera. Y vamos igual que en la parte de abajo, que ya lo aprendimos, ¿verdad? Aprovechamos aquí de ocultar este hilito con un punto bajo. Este me quedó muy sueltito. Con un punto bajo. 1, 2. 1, 2. Ay, es que quiero que me comenten, que me digan a ver qué tal les pareció esa belleza. Si lo hacen sedosito, me lo hacen saber. Lo ponen en foto, en Instagram. Muchas gracias a las que ya lo han hecho. Se ven preciosas. Y así me dicen el hilo y la cantidad que han usado para aprender de marcas de diferentes partes del mundo. Y así poder decir, ese hilo de tal marca, pueden utilizarlo y así. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a limpiar esta partecita. Doy la vuelta y el largo que ustedes deseen hacerlo, ¿verdad? Como les repito. Bueno, llegamos aquí, doy la vueltita, una cadenita y vamos con el hilo, con el ganchillo lazado al 1, 2 y en el 3 sacamos y hacemos aquí este, ¿verdad? Un punto bajo, 1, 2, 2 de separación y comenzamos de nuevo, 1, 2, la puntadita preciosa, rapidísima para practicar el punto alto y cadenita, las divisiones y todo eso de un canesú. ¿Qué les parece? Aquí llevamos 3. Yo del otro lado he hecho 6, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el acabadito final. ¿Okay? Bueno, y aquí llego a las 6 y 1, 2 cadenitas. Terminamos con un deslizado y me voy a deslizar un poquito más para entrar aquí. Vamos a hacer aquí este punto bajo, 1, 2 cadenitas y vamos a entrar de nuevo y hacemos un punto bajo, no, vamos al otro lado, 1, 2, es como para indicar un final. Vamos del otro lado, 1, 2, y listo. Esto es lo que yo le hice a la otra. Un acabadito ahí bonito, indicando un final, y ya venimos para poner las barbitas en un momento. Bueno, aquí terminamos el último piquillo, es medio piquillo, solo como para dejarlo relajaditos y una cadenita. Y aquí venimos al primer punto deslizado, también deslizamos y un punto de cierre. Cosemos hacia atrás, desaparecemos el hilo y listo. Ok, entonces vamos con los flequillos, que no es nada complicado, todavía no lo he limpiado aquí, no es nada complicado. Vamos al picote, aquí vamos a ponerlo aquí, este es el que quiero ver yo. Vamos a ver, por aquí tengo ya unos listos. Estos son de 30 centímetros, de 30 centímetros. Hay blusas elásticas, como les repito, que ya no las queremos, colores como quieran, y los cortan, o ya sea que quieran comprar trapillo, así como trapillo, lo parten por la mitad y listo. Y si no, entonces usan algo que tengan en la casa que le dé peso un poquito, porque este hilo no tiene ese peso. Ahora, si lo están haciendo sedoso, también pueden poner los flequillos sedosos, lindísimo se vería. Entonces aquí tenemos 30 centímetros, para que sea con vista, 30 centímetros de ese hilito, ¿ven? Entonces ahí, yo en este caso estoy poniendo 2, pueden poner 3, 4, los que quieran, en cada uno. Vamos a ponerlo por la mitad, lo metemos aquí, nos ayudamos con un ganchito si lo quieren, y si no, simplemente con los deditos así, mirando televisión, mirando una predicación, y a la vez, ¿ven?
dejamos ahí los flequillos. Voy a poner flequito en cada uno, toda la vueltita, y nos vemos en un momento. Vean, me puse a hacerlo y cuando iba por cierta parte pensé que mejor doble. 4 hebritas, o sea, 2 y 2 así. 2 de un lado y 2 del otro. Y me gustó el temita, entonces comencé a hacer más para poner en esta parte, en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la 8, solamente en la espalda. Y lo llevé así. En la 8, que quedamos en esta partecita, lo comencé, bueno, del centro, por ejemplo aquí, de un lado, aquí puro centro, y después del otro. Ahí como lo vean ustedes, que esto es para jugar y verse uno con su ropita así. Uno de un lado, uno del otro. Uno de un lado, uno del otro, uno de un lado, uno del otro. Y así para que quede más tupidito, más bonito. Vean qué belleza. Así que vamos con el cuellito para dar el último acabadito en la parte del cuello. Voy a añadir el hilo aquí para bajar en puntito bajo, dar la vuelta y terminar aquí. Eso es una opción. La otra es ponerla en la espalda y terminar en la espalda. Creo que lo voy a hacer así. Vamos a poner el hilito por aquí. Y de último, unos botoncitos que quiero. Vean, voy a estrenar este solamente para este borde. Es muy poquito, pero lo quiero hacer. Aunque también se podría hacer en hilo oscuro. Pero no quiero. Solamente los botones está bien. Vamos a hacer aquí un bordecito. En el ojito vamos a hacer estos dos y cuando regrese uno más. Y en donde tenemos 2 puntos, siempre se lo hago así, pues 2. Aquí teníamos 2, encima de este un punto. Y así nos vamos. Vean, aquí estoy en el primer ojito con el que iniciamos. Vamos a hacer aquí 3 puntos. Aquí voy a hacer una cadenita y otro punto, como indicando que vamos a bajar. Y aquí ocultamos también el hilo. Pensé amarrarlo ahí, pero dije no. Y vamos ahora hacia abajo por el escote. Todo esto aquí. Llegamos aquí, damos la vueltita. Hacemos lo mismo en la esquinita aquí. Llegamos a la espalda. Así. Simple. Bueno, aquí llegamos al final. Punto bajo y estamos listos para estrenar. No, casi. Nos falta unos detallitos como los botoncitos y ocultar los hilos. ¿Ok? Yo voy a enhebrar la aguja y poner de estos uno. Me hubiesen gustado 3, pero bueno. No tengo 3. Así que vamos a poner uno así. En la que están de punto más altos, más seguidos, disculpe. Es que tengo una gallinita ahí cantándome muy cerca. Una de punto más grandes y aquí la otra. Así. Vean qué belleza. Bueno, ¿cómo me les fue? ¿Cómo me les fue con ese proyectito de ideas crocheritas, Vean qué puntadita más bonita, rapidísima. Lo quieren hacer manguita larga, ponerle incluso hasta flequillos. Si lo hacen 3/4 queda bonito. Esta partecita de atrás que le hemos agregado ahí un detallito muy bonito. Y así reciclamos y listo.